El mate en una mano y la Biblia en la otra, nos disponemos nuevamente en este día a compartir sobre la primera carta a Tesalonicenses. El pasar de los años y las experiencias de la vida tienen siempre el propósito de enseñarnos, de ayudarnos a ver las cosas, incluso las conocidas, de una manera diferente. Nos encontramos hoy en el segundo capítulo de Primera Tesalonicenses y al leerlo esta semana surgieron varias ideas nuevas sobre el texto escrito hace casi 2000 años atrás. Habíamos notado en el capítulo 1 cómo es o debe ser el corazón del pastor o el líder que considera a sus ovejas, a aquellos o aquellas que Dios ha encomendado a nuestro cuidado. En tu caso, mi hermano o hermana, puede que sea una persona que estás discipulando, o dos o tres, o un grupo casero, o si eres pastor o anciano, toda una congregación. Hoy, en el capítulo 2, notaremos el corazón del ministerio en sí, que obviamente está ligado al corazón del pastor, del discipulador. Noten, por ejemplo, el versículo 17 del capítulo 2. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, como ven, aún a la distancia, tenían a estos queridos hermanos y nuevos creyentes en su corazón, pensaban en ellos constantemente. Y por eso habían dicho en el capítulo 1, verso 3, acordándonos sin cesar delante de nuestro Dios y Padre. Bien. ¿Qué características nos muestra este capítulo acerca del corazón, de la esencia del ministerio? Debido a lo largo del capítulo, les invito a tener la Biblia abierta a este capítulo. No lo voy a leer hoy, pero sí me referiré a los diferentes versículos a medida que caminemos por este capítulo. Notemos rápidamente las pautas que muestra el corazón de un ministerio bien visto por el Señor. En primer lugar, versículos 1 y 2 nos muestra la urgencia de realizar el ministerio encomendado. El capítulo comienza dándonos un poco de historia, un contexto que resulta muy importante para lo que va a decir seguidamente, porque parece ser que había algunos allí en Tesalónica que habían comenzado a hablar mal acerca del apóstol y de su equipo. Cuando vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 16, encontramos allí una descripción completa de lo que sucedió mientras estaban en Filipos. Y ustedes ya conocen bien esa historia. Saliendo de Filipo y habiendo terminado su tiempo en la cárcel, ellos, en lugar de tomarse un descanso, unas vacaciones bien merecidas en el Mediterráneo, caminaron los aproximadamente 160 kilómetros, heridos y doloridos como estaban, porque, dice el texto en el capítulo 2, tuvimos denuedo en nuestro Dios de anunciarles el Evangelio. Y al comenzar a hacerlo, en pocos días nomás, descubrieron que ellos también tendrían allí gran oposición. La pregunta es, ¿qué urgencia tenemos nosotros en llevar adelante la tarea que se nos ha encomendado? En segundo lugar, notamos en los versículos 3 al 6 la honestidad e integridad personal. Estos versículos en realidad no necesitan explicación, excepto el resaltar la importante consideración y la gran tentación de hacer las cosas para que otros nos vean o porque otros nos están viendo. ¿Cuánto cuidado, mis hermanos, debemos tener de no dejar que nuestro ego tome el lugar que le corresponde al Señor? Y un pequeño aparte acá. La primera vez que estudié y prediqué esta carta, quedé impactado por la expresión nuestra exhortación. Esta no es la forma normal de expresar el predicar el Evangelio.
La palabra exhortación tiene el concepto original de llamar, rogar, suplicar, incluso de consolar, confortar, exhortar, y tiene la idea de venir al lado de. Generalmente pensamos en exhortación como admonición, un reto, como la expresión, vino el hermano y me exhortó. Como alguien que viene a hablar a otra persona que estaba haciendo algo mal o lo incorrecto. Sin embargo, el discipulador es quien se acerca a su discípulo lado a lado para animar, para consolar, confortar y aún suplicar, buscando de ganar a la persona al plan de vida de Dios. En tercer lugar, nos encontramos con la característica el amor profundo y sincero. Versículos 7 al 12. ¿Se imaginan al apóstol Pablo refiriéndose a sí mismo como una nodriza? Pero en este caso, para mostrar un amor más intenso todavía, no es solamente el cuidado materno de los niños de otros, sino de los propios. Porque el versículo nos dice que cuida con ternura a sus propios hijos. Luego en el versículo 11 se refiere a sí mismo también como un padre que ha exhortado y consolado a sus hijos. El cuidado paterno de formar intelectual y doctrinalmente a los creyentes. Entendemos que culturalmente en esos días las mujeres estaban en la casa, los varones eran quienes recibían la educación y luego salían a trabajar. Hoy, tanto hombres como mujeres tenemos oportunidades similares de educación y de formación, pero mantenemos las características innatas del cuidado materno y de la virilidad masculina que diferencia a los sexos. De alguna manera, tenemos ambos que aprender que el cuidado pastoral necesita de ambas cualidades y tanto hombres como mujeres pueden aprender el uno del otro. La cuarta característica, el sufrimiento compartido. Versículos 14 al 16. Salto a los versículos 14 al 16 para volver hacia el final al versículo 13. Este aspecto del ministerio es real en muchas partes del mundo. Quizás no entre nosotros por ahora, pero debemos estar preparados y preparar a nuestros discípulos. Pero además, considerar cómo enfrentamos las dificultades en nuestra propia vida. Tenemos la tendencia a pensar que Dios nos ha abandonado en el momento en que algo negativo nos sucede. Estos versículos recuerdan que el sufrimiento es parte de la experiencia humana y que especialmente para el cristiano, de acuerdo a lo que Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. En quinto lugar, el corazón de pastor, versículos 17 al 20. Finalmente, entonces, noten nuevamente el corazón pastoral. Qué ansias de estar con ellos y qué orgullo que tenían ellos de sus hijos espirituales. Sí, en forma muy rápida, hemos visto 5 características del ministerio de discipulado. La urgencia de realizar el ministerio encomendado, la honestidad e integridad personal, el amor profundo y sincero, el sufrimiento compartido y el corazón de pastor. Permítanme volver al versículo 13. Esta es la clave de toda esta carta, pero especialmente, creo yo, la clave para la verdadera transformación de vida. El versículo dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros,
la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¡Qué versículo tan revelador! ¿Cuál es la clave? Oír o leer o enseñar la palabra de Dios como palabra de Dios. ¿Entiendes la diferencia? Este libro no se lee como cualquier otro libro y no debe enseñarse como cualquier otro libro. El verbo actúa viene del griego energeo y significa trabajar, hacer funcionar, producir, realizar. O sea, algo sucede en nuestro interior cuando la leemos y enseñamos con el convencimiento de que Dios nos habla a través de su palabra. Permítame entonces terminar con una experiencia personal. Me encontraba años atrás en momentos muy difíciles. Había caído en una depresión profunda. Yo había perdido mi ministerio pastoral y ahora estaba experimentando la pérdida de mi matrimonio y por ende toda posibilidad de un ministerio futuro. Mi vida no tenía sentido. Las razones no vienen al caso ahora, pero sí lo que yo sentía es que mi vida no tenía propósito. Dios me había desilusionado y quienes vivían alejados de Dios parecían disfrutar de la vida mucho más que yo. ¿Qué si esto de creer y servir a Dios no valía la pena? En esa encrucijada decidí aceptar por fe que la Biblia era la palabra de Dios y que si la Biblia decía que Dios me amaba, yo iba a aceptarlo por fe, aunque mis circunstancias clamaban lo contrario. Decidí entonces conocer a ese Dios que decía que me amaba. Y me puse a leer la primera carta del apóstol Pedro. El versículo 7 del capítulo 1 dice que los cristianos estaban sufriendo diversas pruebas. Pensé pues que mis pruebas podían entrar en una de esas categorías. Así que todos los días me levantaba, llevaba a los chicos a la escuela y me iba al parque a leer la carta. Toda la carta, todos los días. Al cabo de 9 meses de leer toda la carta, todos los días, me doy cuenta que mi depresión había desaparecido y en su lugar había gozo. Mis circunstancias no habían cambiado, pero Dios había cambiado mi corazón. De acuerdo a 1 Tesalonicenses 2:13, la palabra había actuado en mí. Debido a que la palabra es una espada de 2 filos que penetra hasta lo más hondo de nuestro ser y que puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, esa palabra pudo, día tras día, destrabar el dolor, sanar las heridas, desarraigar la amargura y en su lugar plantar paz, contentamiento, amor, paciencia y esperanza certera en ese Dios que sí me amaba. ¿Cómo termina la historia? Meses después, Dios nos reconcilió con mi esposa. Y hoy ya hemos cumplido 41 años de casados, no perfectos, pero sí en la voluntad de Dios y con 6 preciosos nietos. Mis hermanos, el arraigarnos a la palabra de Dios en todas circunstancias de nuestra vida, aún durante esta pandemia, llevará primero al fortalecimiento propio y de la llenura de nuestra copa
podremos dar de beber a otros. Dios les bendiga.